Hola chicas, bienvenidas nuevamente a Mujeres en Reconstrucción. Deseo en el alma que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy quisiera nuevamente darle continuidad al tema que estuvimos platicando el día de ayer. La finalidad de todos estos videos para mí es que algo de lo que yo pueda decir les pueda servir para ayudarles a minorar un poco la desesperación que a veces sentimos. A veces nos sentimos tan solas, nos sentimos, no encontramos sentido realmente a nuestra vida. Esa es una realidad. Muchas veces nos sentimos como en un abismo donde no encontramos la tranquilidad que nuestra alma necesita. Yo, créanme que toqué muchísimas puertas para poder entender el por qué me sentía como me sentía. Estoy entrando de lleno en el contexto porque muchas veces cuando estamos con un estado de ánimo alterado, vulnerable, nos desesperamos, y yo no quiero que ocurra eso con ustedes. Yo deseo que se queden conmigo y que mutuamente nos podamos ayudar. Yo me ayudo desde el grado en el que escucharme también me sirve mucho. Ese es uno de los ejercicios que más me ayudó, de hecho. Cuando yo acudí a grupos de autoayuda, a grupos de mujeres, incluso tomé cursos de autoestima por medios digitales, porque muchas veces es complicado compartir realmente nuestra vida con cualquier persona. Es delicado, sobre todo cuando no tenemos esa firmeza o esa fortaleza de ser criticadas. Entonces sí es muy complicado de repente porque, bien dice el dicho, se escucha cruel, pero es la realidad, que la enemiga de una mujer siempre es otra mujer, siempre somos juzgadas. Y creemos que nunca nos va a pasar, creemos que nunca vamos a vivir una situación y nos gusta a veces pues juzgar cruelmente o duramente a alguien que está pasando un proceso, o simplemente no tenemos la empatía de comprender cómo se siente esa persona en ese momento. Y a veces no tenemos las palabras correctas para aliviar el dolor de las personas. Muchas veces yo me acerqué a muchas personas y yo trataba de, pues, que me dieran ese aliento o me dijeran cómo hacerle para ya no sentir lo que yo sentía. Yo sentía muchísima tristeza, sentí un vacío tremendo y una necesidad de compañía que me trajo muchos problemas a lo largo de mi vida. A los 37 años de mi vida, pues prácticamente yo llego agotada completamente. Hacía o trataba de hacer pues lo que me recomendaban, pero realmente no me funcionaba. Me decían que pues hiciera terapia ocupacional, que me mantuviera ocupada en alguna actividad. Y realmente es que yo siempre estaba ocupada, yo no tenía tiempo libre realmente para mí. Yo me enfocaba o me metí de lleno a trabajar. Y desgraciadamente todo eso lo detonó pues la pobreza extrema en la que yo viví. Mi infancia fue llena de muchas carencias. Y no nada más carencias económicas, también fueron carencias emocionales tremendos, abusos y muchas cosas que me marcaron mi vida, ¿no? Mi vida adulta. Entonces, eso me orilló a que yo llegara al extremo de que pues tenía pavor. Yo sentía que sin dinero yo no valía. Y no con esto quiero decir que soy millonaria o que fui millonaria, o esa es una mentira completamente. Pero creo que pude darme una vida cómoda, una vida pues comparada a mi infancia, comparada a todo
todas esas carencias que tuve, pues realmente de una vida pues muy cómoda, en donde pude darme muchos gustos. Entonces yo sentía que pues yo valía nada más si tenía dinero. O sea, a ese grado yo llegué a sentirme muchas veces cuando yo no tenía dinero, yo sentía que no valía. Entonces, eso me desencadenó desgraciadamente eh, hacer o cometer muchos errores a lo largo de mis años que me costaron mucho dolor, mucho sufrimiento, pero la verdad es que nunca me di por vencida, siempre busqué la manera de entender, porque esa es la clave de todo realmente, de entender el por qué actúas de cierta manera. Y una vez que entiendas, tienes que trabajar en esas debilidades que tú tienes para poderte fortalecer, para poder moldear. Porque les voy a ser honesta, yo llevo muy poco tiempo realmente que me siento equilibrada, que me siento tranquila, que ya mi felicidad no depende de otras personas, que hoy sé completamente que la felicidad depende única y exclusivamente de mí. Pero realmente este proceso no termina. Yo creo que hasta el día que nos morimos vamos aprendiendo cosas nuevas. Vámonos quitando cada día, nos vamos, o me voy quitando cada día que pasa, pues una capa más. Ese enorme caparazón que yo traía me estaba haciendo mucho daño. Yo era una persona que era sumamente orgullosa, porque vuelvo a lo mismo. En mi infancia tuve muchas carencias, tuve muchos problemas en donde hubo mucho maltrato, en donde hubo abusos. Entonces hubo muchas humillaciones. Yo no tuve la dicha de tener una familia que me apoyara, que me ayudara, o, o que nos aminorara un poquito más. Entonces esa vida que nos tocó vivir, ¿no? Y a todo eso pues trajo a que yo fuera un adulto en donde yo me conducía con mucho orgullo. Yo no aceptaba ayuda de nadie. Yo no aceptaba pues que alguien me maltratara, incluso me criticara. O sea, yo era una persona que estaba siempre a la defensiva. Y a lo largo de nuestro camino, pues eso nos va llevando pues al otro extremo, ¿no? Al otro extremo te va alejando de las personas, te van estigmatizando, y eso te va ocasionando mucho daño a lo largo de conforme van pasando nuestra vida. Y sin querer nos vamos aislando, 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 hasta que llegamos en un momento pues en el que realmente es muy complicado que podamos salir adelante solas. Entonces creo que desde el momento en que tú entiendes primero de dónde viene el origen de tus problemas, saber por qué actúas de esa manera, ya no castigarte, porque pues prácticamente yo me estaba castigando, o yo me sentía culpable por la vida que me tocó vivir. Y pues eso no es de a gratis, eso ocurrió porque pues así me lo dijeron de niña, ¿no? Que yo incurría, o yo era partícipe de la infelicidad que vivía pues ciertas personas, ¿no? Entonces yo, por respeto a ellas, no pienso nombrar ni culpar a nadie. Hoy yo me hago responsable de esa manera de sentir. Yo ya perdoné y me perdoné para poder llegar a todo esto. Entonces creo que lo importante es saber el origen del por qué estamos sufriendo de la manera que sufrimos. Pero yo lo sabía desde 17, 18, 19 años. Tenía nociones a grandes rasgos de por qué yo actuaba como actuaba. No a fondo como lo sé ahora, pero sí sabías, ¿no?, dónde estaban los detonantes. Entonces, pero había algo muy importante que yo no hice en ese tiempo, y que hubiera querido que alguien me lo compartiera, que alguien me lo dijera, y créanme que yo lo hubiera hecho.
y tal vez mi vida no hubiera sido todo el laberinto que yo pues recorrí, que me tocó vivir, y a lo mejor mi vida hubiera sido más fácil. Entonces, no nada más es conocer realmente cuáles son los detonantes para que tú estés sufriendo de la manera en cómo sufres. Hay que actuar en ellos, hay que ver de qué manera los aminoras, hay que ver de qué manera desaprendes lo aprendido, de qué manera vas sanando esas cargas que traes, vas liberando y vas pues perdonándote en el camino, y eso lo vas a lograr pues enfocándote en lo que realmente quieres, en dónde quieres estar. Porque yo tengo la dicha de convivir con muchas personas y que tienen pues 10, 15 o 20 años más que yo. Y créanme que las escucho y no las juzgo porque ahora sí que cada persona pues vive o procesa la vida de una manera diferente, los problemas, los traumas. Pero créanme que ellas me sirven como ejemplo para yo no querer estar a esa edad con ese resentimiento. Y creo que lo he logrado porque yo era una mujer que siempre me expresaba pues a veces con maldiciones. He tratado mucho de cuidar mis formas de conducirme afuera, porque siempre he dicho que hay lugares para que pues tú puedas actuar libremente. Pues, ¿cómo les podría explicar, no? O sea, siempre hay lugares como para desenvolverte de una manera diferente. Siempre he cuidado mis modos afuera, pero muchas veces yo perdía el control, porque pues yo actuaba prácticamente en lo que los psicólogos le llaman piloto automático, ¿no? No, no analizas realmente, sino tú actúas, o yo actuaba de una manera pues espontánea al conflicto que se me presentara en el momento. Y siempre esa forma espontánea pues era estar siempre a la defensiva, expresarme mal, maldecir, una forma de vida que a la larga entendí que a la única que dañaba pues era a mí, única y exclusivamente a la que le hacía mal hacer todo eso era a mí. Hoy entiendo que pues hace no mucho tiempo, yo actualmente tengo año y medio practicando yoga. En algún momento les diré cómo llegué y por qué llegué a esa disciplina. Y el instructor pues nos da una lectura, ¿no? Porque yo pertenezco a un instituto de yoga. Escucho todo lo que me dicen, pero no comparto. Respeto, pero no comparto muchas cosas. Entonces le dan una lectura siempre o al término de algunas sesiones. Y en su lectura decía que te hacían como un test en donde te decían que si tú contestabas 2 o 3 preguntas, pues de manera afirmativa prácticamente tenías que trabajar tu ego. Y difiero yo de esa parte, ¿no? Porque comentaba que si prácticamente si tú te sentías superior a alguien más, iban en ese estilo, ¿no? Las preguntas. Y yo contestaba que sí. Entonces la crítica del instructor dice, pues ten cuidado porque tienes un ego muy elevado. La verdad yo ya no me detengo a darle explicaciones absolutamente a nadie del por qué yo comenté eso, ¿no? Porque él no sabe y no pienso explicarle realmente a cualquier gente que yo mucho tiempo viví sintiéndome poca cosa. Yo siempre me sentía menos que los demás. Y hoy sé que no soy más que los demás. Sé que soy exactamente igual que todos los demás, pero con virtudes, cualidades y defectos distintos. Entonces yo no me creo superior a nadie,
Pero he tenido que entender que tampoco soy inferior a nadie. Y eso de ser inferior es el peor calvario porque permites que mucha gente te humille, te pisotee. Entonces hoy yo tengo que entender que no soy más ni que soy menos. ¿Sí? Entonces ni necesito que alguien más me quiera ni me acepte, que lo más importante es que yo me acepte y que yo me quiera. Lo que los demás sientan, piensen o digan ya no es mi problema, es el problema de ellos. Y para yo lograr llegar a este punto de mi vida, no tienen idea de todo el sufrimiento que yo tuve que dejar atrás. Todas esas lágrimas, toda esa desesperación. Yo a la edad de 15 años atenté contra mi vida. Intenté suicidarme. Y por segunda vez me ocurrió, pues, entre los 30 y los 32 años. Entonces ya existían mis hijos. Pero, pues, me servía todo el camino que ya había recorrido, o me sirvió todo el camino que había recorrido para no hacerlo. Pero aún así yo me seguía sintiendo vacía. La verdad que yo encontré esa punta del hilo que yo manejaba esa frase, quiero encontrar la punta del hilo para desenmarañar toda esta madeja que traigo enredada en mi cabeza y dejar de sentir lo que yo sentía. Y créanme que yo a los 37 años de edad llegó un momento en el que dije, yo ya no puedo seguir así. Yo ya no puedo seguir mendigando que estén conmigo, yo ya no puedo seguirme hincando para que no me dejen, yo ya no puedo seguir implorando por cariño, por compañía. Yo ya no tengo que seguir sacrificando ni mi cartera, ni mi cuerpo, ni mi tiempo, porque alguien esté a mi lado. Sí, entonces me armé de valor. Fue en el momento en el que yo decidí llegar a las redes sociales. Siempre he tenido Facebook desde que inició las redes sociales. Yo, pues, creé mi Facebook, mi correo de Gmail, así que pues yo tenía YouTube, yo tenía Facebook. Y empecé a buscar la ayuda por estos medios. Y poco a poco en escuchar a varias personas, fui como que tratando de ir agarrando únicamente lo que a mí me servía. A lo mejor yo me escuchaba un video de media hora, de 40 minutos o hasta de 1 hora y media. Y de ahí solamente me servía el tic que me dijera, ponte a leer. O lee tal libro, te sugiero que leas tal libro. Yo agarraba, me lo compraba y lo leía. O decía, pues cómprate un curso de autoestima. Y el hecho de que yo tenga buenos o haya tenido buenos trabajos, yo también viví momentos en donde estaba limitada con el recurso y trataba de cuidar el dinero y de, pues entre comillas, administrarlo, porque ese es uno de otros problemas que tengo, de no saber administrar aún completamente mi dinero. Ya no estoy en el grado que yo estaba de despilfarrar o de gastar en cosas que no eran necesarias. Pero sí, pues llegaba a estar limitada, ¿no? Entonces, si me decían compra un curso de autoestima, pues yo no tenía el dinero para comprarlo. Yo trataba de buscar la manera de buscar las cosas de manera gratuita y las encontraba. Las encontraba obviamente que pues cuando te dan un curso gratuito o algo que muchas veces no sea pues como que tan gratificante para la persona que te lo está dando, pues como que sí hay ciertos candados todavía, ¿no? Pero yo llegué a encontrar grupos de autoayuda en mi desesperación, en donde de ahí me mandaban enlaces de WhatsApp y yo me metía a cursos de 21 días, de 28 días, entonces yo tomaba todo lo que yo podía. Desgraciadamente ya no conservo esos grupos porque me salía tiempo después, porque vuelvo a repetir, yo solamente tomo lo que me sirve, pero no comparto mucha. Cuando estamos llenas de mucho dolor,
de repente llegamos a ser personas, no me gusta manejar el término tóxico porque creo que no somos químicos para ser tóxicas, es un término que no me agrada. No lo manejo, pero creo que cuando tenemos mucho dolor en el alma, cuando traemos arrastrando muchos problemas, muchos conflictos, muchos traumas, somos personas que desgraciadamente emitimos cierta negatividad en nuestra manera de hablar y la gente lo percibe. Entonces pues a nosotros de repente hablamos con mucho resentimiento o queremos generar o cargarle la culpa de lo que estamos viviendo o a nuestra familia o a nuestra pareja o a nuestros hijos o lo que sea el caso, ¿no? Y yo en los grupos que yo estaba, yo veía mucho odio hacia el sexo opuesto. Créanme que yo he vivido cosas muy crueles con el sexo opuesto, pero no me daría hoy ese o no les daría a ellos o al sexo opuesto yo no le daría ese privilegio de que tengan un resentimiento de mi parte hacia ellos, porque creo que es un sentimiento que ni siquiera se merece. Si alguien te hizo daño, lo único que tienes que hacer es darle las gracias, porque todas las personas que llegan a tu vida de una u otra forma aportan cosas a tu vida, ya sean positivas o negativas, pero todas ellas te hacen crecer. Entonces el día que tú entiendes esa parte y el día que tú cierras un círculo, un ciclo, lo que tienes que hacer es sepultar a esa persona. No acordarte ni de lo bueno ni de lo malo. Dejar en stand-by eso y seguir adelante. Y si en la calle vas y te encuentras con alguien y sabe tu historia, que estuviste casada, que viviste años, que pertenecía a tu familia, no hablar mal de esa persona. No regalarle el que ocupe un poco de espacio en tu vida. Cuando tú hablas de alguien, eso lo tienes que entender, ¿no? Es porque esa persona sigue siendo importante en tu vida. Y creo que el mejor regalo que te puedes dar es olvidarte 100%. Si hubo daño, perdonar y perdonarte, ¿no? Porque tienes que entender también que nosotras tenemos una carga y que esa carga es el 50 y el 50%. A nosotras nadie nos hace daño. Nos hacemos daño nosotras solas porque nosotras permitimos que pase todo eso con nosotras. Entonces eso es hacerte responsable de ti. ¿Sí? Entonces, ese era otro tema que decía el instructor. Entonces, no, o sea, el instructor de yoga, regreso a ese tema porque recuerdo que esa era otra de las preguntas. Y yo no le pienso regalar mi tiempo, mi coraje, hablar de alguien que en su momento se vivieron momentos buenos, porque siempre en todas las relaciones se viven momentos buenos y momentos malos, y que van a vivir en tu memoria mientras tú vivas, ¿no? O sea, vas a llevar eso, y más cuando hay hijos, pero no vale la pena que te desgastes maldiciendo ni diciendo que todos son iguales. No vale la pena pues hablar del sexo opuesto y esto se daba mucho en esos grupos, generaban como que traían como mucho resentimiento y culpaban mucho a las personas del sexo opuesto. Yo soy una de las personas que me gusta escuchar, pero me reservo mis comentarios porque pues sé que no todas las personas comparten mi manera de sentir ni de pensar y no quiero generar conflicto ni entrar en conflicto con nadie porque a lo mejor no voy a saber manejar la situación y voy a volver a explotar y no quiero volver atrás, no quiero volver a ese tipo de
debido a que yo estaba acostumbrada a actuar en piloto automático. Entonces prefiero reservarme muchas veces mis comentarios. Escucho, leo, me callo y si no me parece me retiro. Mucha gente critica esa parte de la practicidad que yo he adoptado, pero yo ya no discuto ni pretendo que me den la razón, porque también entiendo que no hay verdades absolutas. Lo que para mí es una verdad, para ti puede que sea distinto, tú lo veas diferente y las dos versiones son buenas. No tengo la razón yo ni la tienes tú, porque van a haber miles de puntos de vista distintos y tenemos que aprender a respetarlos porque cada uno se expresa o vive de la manera en cómo se ha desenvuelto o cómo ha vivido, ¿no? Cómo ahora sí que ha aprendido o tratado de salir adelante. Entonces hay que respetar esa parte. Y entonces yo lo que opto es pues por salirme. Mejor me salgo de los grupos porque siento que me hace daño estar al lado de personas que tienen mucho resentimiento y no quieren trabajar en ello. Es como que cuando tú vienes y quieren hablarte de la amiga, de la comadre, de la vecina y del compañero de trabajo, no vale la pena, la verdad. No vale la pena porque a lo mejor para esa persona la crítica que hace hacia X familiar o persona es porque tuvieron una diferencia ellos. Pero eso no quiere decir que lo define como la persona que es. Si yo también tengo la dicha o la oportunidad de conocerlo, yo lo voy a tratar y mientras haya el respeto que se debe por ambas partes, mientras a mí no me falte el respeto, yo no tengo por qué meterme en temas que no me competen. Entonces, cuando tú vas entendiendo todas esas partes, es lo que te va trayendo la paz y la calma a tu vida. A mí me dio mucho trabajo mantenerme callada. Yo era una de las personas que siempre estaba a la defensiva y aunque la opinión no fuera para mí, si estábamos en un grupo de 3 o 4 personas y venía una crítica hacia alguien, yo siempre tenía que opinar. Y entraba en confrontación porque yo quería que mi punto de vista fuera el correcto. Y obviamente eso te va a traer muchos problemas. ¿Cómo he solucionado yo esa parte? Porque no nada más te voy a explicar o te voy a decir a lo largo de mis videos las fallas, ¿no? También voy a tratar de darte lo que a mí me funcionó y cómo yo fui solucionando eso. Y que me costó mucho trabajo. Fue trabajo de años, fue trabajo de muchas veces quedarme callada, pero con una frustración y un enojo que me cargaba, que se me iba al estómago, que se me iba a la cabeza. Pero créanme que después de un tiempo se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito y ya no tienes por qué tú estar entrando en confrontación que nadie entiendes que mantener la boca cerrada te evita muchos disgustos, muchos problemas. Y eso es en todos lados, con la familia, con los hijos, en todos lados. Te da trabajo en un inicio, ¿por qué? Porque tú antes decías, es que yo ya no voy a permitir que nadie me humille. Y casi yo iba con la bandera del justiciero que yo tenía que hacerle justicia a la gente que maltrataban, que humillaban, que yo veía mal, pero que ellos no, pues, no veían o no perciben la manera en cómo los tratan, ¿no? Y a veces uno que ha vivido tantos procesos y ha tratado de salir adelante, pues ya puedes identificar ciertos comportamientos que no son correctos y que no debes de permitir. Pero también me detengo hoy en día y me quedo callada porque también recuerdo cuando yo viví como esas personas que hoy en día están pasando por momentos difíciles, humillaciones, maltratos, engaños, muchísimas cosas. Y yo digo, cuando yo estuve ahí, yo siempre estaba a la defensiva, yo no escuchaba. Entonces, ¿por qué yo hoy quiero que a mí me escuchen? Yo tengo que tener la paciencia también de tratar de tener empatía
y de no atacar a esa persona, sino tratar de sentarme. Y a veces sabemos personas que solo lo que necesitamos es que nos escuchen 5 minutos. Con 5 minutos que te escuchen, créame que con eso alivias el alma de alguien, sin juzgar, sin criticar, tampoco ser indiferente, porque si vas a estar nada más callado, sí, no. Pero sí de verdad ser un oyente activo en donde las personas se sientan que las estás escuchando. Y esos 5 minutos que todos necesitamos, absolutamente todos, sin ser juzgados, sin ser criticados, nosotros ya tenemos la respuesta realmente muchas veces de la solución a ese problema. Lo único que necesitamos es ser escuchados para saber que estamos siendo entendidos y para poder liberar un poquito toda esa emoción que traemos contenida. No necesitamos que nos solucionen la vida, solo necesitamos que alguien nos escuche sin juzgar. Y desgraciadamente la sociedad no tenemos a veces ese hábito de escuchar, siempre queremos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, pero cuando entendemos que nuestra opinión o nuestro punto de vista no importa, que nada más lo que importa es escuchar a esa persona para ayudarle a que libere y a que ella misma le dé solución a sus problemas. Créanme que eso es muy valioso. Entonces, cuando tú aprendes toda esa parte, te vas liberando poco a poco y vas practicando el hecho de quedarte callada, porque muchas veces decimos las cosas sin ninguna maldad, las decimos como las sentimos, pero no sabemos el daño que podemos ocasionar en otra persona. Y cuando te piden pues tu opinión, pues como tal, si te están pidiendo un consejo o tu opinión, externalo con respeto, porque yo era una de las personas que me pedían un consejo, se acercaban a mí algunas amigas y me platicaban su vida y yo les daba pues mi opinión, pero desde el resentimiento, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Pues es que ya no seas tonta, ya no permitas esto, mándalo así y así y así. Y era muy hiriente al tratar de ayudar a esas personas, a mi amiga o a la persona que se acercara en su momento, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte, hay que tratar de estar más conscientes de lo que decimos, hay que estar más conscientes de lo que hacemos, hay que tratar de mantener la congruencia para que poco a poco se vaya pues fortaleciendo nuestra alma. Créanme que el centro de todo, y yo no hablo de religión, yo no comparto el fanatismo, aunque yo traté muchas veces de buscar muchas religiones, muchas, o sea, visité 3, 4 iglesias de distintas pues creencias que tienen, no sé si es el término correcto, pero pues ninguna me ayudó, ¿no? Porque la ayuda no está. Yo respeto mucho las religiones, pero para mí la ayuda no está en un templo, ni algunos les dicen casa de oración, otros les dicen iglesias. Para mí no está ahí. La fuerza realmente está dentro de ti. Tienes que tener fe, tienes que creer en alguien, porque yo creo en Dios. Pero la fortaleza está dentro de mí. Todo ser humano yo creo que tenemos la necesidad de creer en alguien, pero el día que entendemos que la fuerza está dentro de nosotros única y exclusivamente y que no depende de nadie más, por más que te azotes, por más que hagas muchas cosas, que des el diezmo, que hagas muchísimas cosas, no te van a funcionar mientras dentro de ti haya un mar de sufrimiento. Entonces tienes que primero detectar qué es lo que te está ocasionando tantos sentimientos que te están haciendo daño. Y créame que eso llega cuando guardas silencio. Cuando guardas silencio, escuchas a las demás personas, ellas te dan muchas veces esa pauta, te dan muchas veces
esos, ¿cómo les podría explicar? Como que esos tips en donde tú empiezas a buscar y a buscar y a buscar, pero para eso tienes que estar en silencio también tú. Hazlo desde la oscuridad de tu habitación. Si no te gusta estar a oscuras, prende tu luz, sin música, sin tele, sin teléfono. Haz una introspección dentro de ti. Eso es analizarte por dentro y ver realmente quién eres, ver por qué estás actuando de esa manera y dejar de castigarte. Porque en mi manera de actuar, en mi manera de expresarme, iba mucho el que yo me estaba desquitando conmigo misma y yo no me daba cuenta de eso. Entonces por eso yo era muy infeliz, porque el peor enemigo, yo tenía un enemigo grandísimo que era yo misma. Y entonces créame que eso no me lo enseñó la iglesia. Yo acudí a muchas iglesias, yo acudí a un coaching, en donde se pagaba, en donde te quedabas 3, 4 días. Yo en todos los lugares que yo acudí, nunca me dijeron eso. Nunca me dijeron eso. Yo creo que si estas palabras yo las hubiera escuchado cuando yo empecé este camino tan largo, tal vez mi vida no se hubiera convertido en lo que se convirtió. No me arrepiento de nada de lo que he vivido. Lo que viví, pues en su momento lo disfruté. Tuve momentos buenos y tuve momentos malos, pero hubiera querido evitar muchísimas cosas que no se pueden evitar. Pero sí me gustaría que, si dentro de tus posibilidades está que tú lo puedas evitar, que lo hagas. Y muchas veces dicen, es que no se experimenta en cabeza ajena. Eso es mentira. Y se los digo yo cuando yo veo a esas señoras de 65, de 50 años seguirse expresando de una manera tan mal de todos los demás, culpando a todos los demás de sus enfermedades, de la vida que tienen, de sus carencias, cuando las únicas culpables, única y exclusivamente, son ellas. Son ellas, y me da una lástima ver que no se hacen responsables a pesar de su edad de ellas mismas y que se siguen victimizando. Que créanme que ellas me sirven como ejemplo para trabajar cada día más duro conmigo, para no cometer ese error, para llegar lo más liviana que yo pueda. Mi plan de vida es completamente distinto hoy. No es como era antes. Antes mi sueño era tener una casa enorme con alberca, carros, viajes. Esos eran mis proyectos de vida, desgraciadamente. Y yo creo que la comodidad a nadie le cae mal, pero hay un límite para todo. Tú no puedes perder ni tu tranquilidad, ni perder la tranquilidad de los demás, ni sacrificar la tranquilidad de los demás porque tú estés aferrada a querer cosas materiales. Al final de cuentas, las cosas materiales no te las vas a llevar y te generan muchos conflictos si no sabes manejarlas. Entonces, mi perspectiva de vida cambió. Hoy veo las cosas de una manera diferente. Muchos le llaman tu Ikigai. Investiguen qué es el Ikigai. Yo hoy en día lo único que quiero es tener una vida tranquila, una vida en paz, ya sea sola o acompañada, pero quiero tener una vida en paz, una vida en donde ya no esté llena de conflictos por querer y querer y querer. Y al final de cuentas puedes tener muchísimas cosas, pero siguen existiendo los vacíos. Entonces, creo que lo más importante es mantener una tranquilidad y una conciencia tranquila para que puedas, pues, mantenerte tranquila y estable emocionalmente. Obviamente tienes que entender que hay muchas personas que no van a compartir tu manera de pensar y tienes que respetarlas. Hay muchas personas que veo que tienen 70 y tantos años, casi 80 años, y siguen aferrados en trabajar, no sé para qué,
pero los respeto. Yo no les doy mi opinión ahorita. Recientemente tuve la cita con un cliente de 79 años, un hombre brillante, un abogado muy brillante, que hizo o tuvo puestos muy importantes durante su juventud y sigue trabajando. Sigue trabajando, entonces yo ya no le veo sentido a esa edad seguir empeñado en seguir generando riquezas. Creo que debe de llegar un momento en tu vida en el cual tienes que disfrutar. Disfrutar, y cada persona disfruta de una manera diferente. A mí, por ejemplo, me encantan las plantas. No me gustan las plantas de ornato. A mí me gustan los árboles frutales, las frutas de legumbres. Hoy cuido mucho lo que me llevo a la boca. Hoy trato de hacerme responsable de esa manera. Entonces me gusta mucho ese tema de sembrar. Y créanme que eso me da mucha tranquilidad, porque hoy en día lo hago. Ver cómo va creciendo mi mata de chiles, por ejemplo, y te da chiles. Y los consumes, dices, pues es comida 100% orgánica, yo no le puse químicos. Y lo mejor de todo, no me costó. Y lo mejor de todo, me mantuve ocupada cuando lo sembré, cuando lo riego, cuando lo veo. Entonces, trato de mantenerme ocupada y de disfrutar hoy en día lo que dejé de disfrutar hace mucho tiempo. Ya no estoy obsesionada con el trabajo, hoy ya me doy espacios. Hoy si digo, hoy tiene un evento mi hijo, no trabajo. No trabajo 1 o 2 días o los que sean necesarios, y posteriormente pues los tengo que reponer, porque obviamente cuando tú eres tu propio jefe, pues si no trabajas no hay dinero, y si no hay dinero pues no puedes solventar todos los gastos que tienes, y conforme los hijos van creciendo pues los gastos son mayores. ¿Sí? Entonces créanme que lo más importante o lo que hoy les puedo regalar es, número 1, siéntate en tu cama. Si tienes hijos, acuéstalos a dormir y siéntate en tu cama en silencio absoluto. No libros, no tele, no celular. Y realmente siéntate a ver tu vida. A ver tu vida, pero desde adentro. No te juzgues, no te critiques. Y entender y recordar qué infancia tuviste. Qué carencias tuviste. ¿Qué traumas fueron los que te marcaron y por qué actúas de esa manera? Y ese es un proceso no de un día, es un proceso que te va a llevar pues tal vez meses. A mí me llevó años. A mí me llevó años todo esto. Pero fue muy complicado para mí porque te dicen muchas veces, pues mantente ocupada, pero no te dicen por qué, no te dicen para qué. Entonces, pues tú dices, bueno, o sea, me voy a mantener ocupada, o sea, voy a seguir perdiendo el tiempo mientras yo siento que me estoy muriendo, o sea, yo siento que ya no voy a librarla. No, tenemos, por eso yo, o mi finalidad es decirte, ¿qué hice yo y cómo me funcionó para tratar de evitarte todos esos años que a mí, todos esos años perdidos para mí? Prácticamente pues lo más maravilloso lo perdí, que fue mi juventud. Aún soy joven, me siento joven, pero creo que ya estoy pasando a otra etapa de mi vida. Yo ya tengo, ahora sí que seamos realistas, conforme vamos creciendo pues se nos va marcando más. Ya no tenemos ni la misma fuerza, ni las mismas ganas de hacer las cosas. Entonces, no romanticemos la vejez tampoco. No me siento vieja, pero creo que hay que aceptar cada etapa de nuestras vidas, y mis mejores años pues se me fueron siendo muy infeliz, siendo sumamente infeliz. Hoy logro desde los 37 años
pues empecé a ver la luz en mi vida por fin, pero sí me costó muchos años esto que te estoy diciendo, de que te sientes, de que te escuches, de que guardes silencio. Créanme que yo lo descubrí después de los 37 años, a pesar de todo el apoyo que yo busqué. De hecho, fui con un psiquiatra, que este psiquiatra es, no me acuerdo el término, no sé si es agnóstico. La cosa es que te duermen y todo para, pues, ver por qué actúas así. Yo fui con psiquiatras y fuera del estado en donde yo estoy, iba a consultas porque pues quería encontrar, ¿no? Ese hilo que necesitaba. Y créanme que tampoco me ayudó, tampoco lo encontré con él. Entonces, todo te sirve, todo te aporta definitivamente, pero no, yo continué con mis problemas. Yo llegué con el psiquiatra porque definitivamente perdí esa virtud de dormir. Yo dejé de dormir, yo ya no dormía, o sea, llegué al extremo de yo ya no dormir en las noches. Y de eso les hablaré en otro video porque no quiero salirme de tantos temas. Yo quisiera que llevar como una continuidad para irte diciendo poco a poco realmente cómo a mí me han funcionado las cosas, porque no te quiero saturar también de información y te vaya a pasar lo que me pasó a mí, que quieres hacer todo a la vez y al final no haces nada y terminas frustrado, enojado y dices esto no sirvió. Entonces, a mí me costó mucho tiempo entender en sentarme, estar en silencio y encerrada en mi cuarto. Yo no podía estar sola. No podía estar sola, o sea, yo tenía que estar siempre acompañada. Entonces, para mí fue un martirio, quedarme sentada, quieta un rato y detenerme y decir, a ver, ¿qué he hecho con mi vida? Y empezar a ir para atrás, ¿pero por qué? O sea, y luego la gente, me salgo tantito del tema y me acordé por eso, ¿no? Por lo que les voy a decir ahorita que regrese nuevamente al tema. Me dice, pero bueno, ¿por qué actúas así? ¿Qué tanto daño te hicieron? O, o cosas te estereotipan, entonces todo eso te va haciendo daño también. Entonces, pues realmente siéntate y ¿por qué actúo así? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Cómo viví? ¿Realmente fue tanto el daño que me hicieron como para actuar de esa manera? Castigarme a mí misma. Porque créanme que el día que entendemos que el único daño se lo hacemos a nuestro cuerpo y a nosotras mismas, te va a cambiar la mentalidad. Te lo digo yo, que veo para atrás y no sé cómo logré seguir viva. Yo soy una de las personas que ha vivido al filo de la muerte muchas veces. Muchas veces. Una vez atenté bien con mi vida. Por fortuna, pues, seguramente tengo un propósito en esta vida. Y espero que mi propósito sea ayudar a más personas. A los 15 años traté de suicidarme. Tomé pastillas y eran pastillas que a mi mamá se las habían recetado controladas y me tomé todo el paquete de las pastillas y yo mucho creo en Dios, sí creo mucho en Dios y créanme que ese día era para que yo me muriera porque mi mamá ya no estaba tomándose las pastillas. Yo tenía 15 años de edad y me acuerdo que me acosté a dormir en el sillón. Esperé que mi mamá se fuera al baño porque yo dormía con mi mamá en su recámara, entonces esperé que se fuera al baño y me tomé las pastillas, todas. Todo lo de una caja y para que no se diera cuenta pues la volví a cerrar y dejar como si nada, me las tomé por puños. Yo muchos años tuve el trauma de no poder tomar pastillas por esa situación que viví. Entonces, me tomé el puño de pastillas controladas y me acosté. Me acosté y mi mamá ya no tomaba esas pastillas. Ella llegó del baño, se acostó a dormir
Y no sé por qué mi mamá ya estaba acostada y prendió la luz y me fue a ver en donde yo estaba acostada, porque ese día ella me castigó y me mandó a dormir a un sillón que estaba dentro de la misma sala. Y me fue a ver y me dice, ¿qué hiciste? Y le dije, nada. ¿Qué hiciste? Y le dije, nada. Y va y abre la caja de las pastillas y se dio cuenta que me tomé las pastillas. Para ese entonces no habían transcurrido ni 10 minutos ni 15 minutos tal vez. Yo empecé a sentir muchos calambres en todo el cuerpo, mandó a llamar a mi hermano y pues en lugar de que me llevaran rápido al doctor, me empezaron a pegar. Mi hermano me empezó a pegar. Ya que me pegó y todo, ya me llevaron rápido a la Cruz Roja y me hicieron un lavado de estómago, pero pues de ahí la mandaron que me llevaran con el psicólogo. Entonces, en esa ocasión atenté de lleno contra mi vida. Entonces, yo tengo un propósito, por eso sigo viva. Mi mamá no tenía por qué despertar ni por qué preguntarme qué había hecho, porque pues ella no me vio tomarme las pastillas. Bien pudo haberse dormido y yo simplemente pues ya no iba a despertar. O no sé qué efecto iban a hacer en mí las pastillas, a lo mejor me iban a causar mucho dolor. No tengo ni idea, no lo sé. Y ese episodio en mi vida me desencadenó más problemas de los que yo ya de por sí traía desde más pequeña. Yo no podía tomar pastillas, no las podía tragar, se me atoraban en la tráquea, porque cuando yo me tomé esas pastillas pues me las tomé en bola, entonces la sensación de la bola yo la tenía cada que tomaba una pastilla. Créame que esto nunca lo he dicho a detalle, sí lo llegué a trabajar en los lugares en donde yo acudía, pero nunca con tanto detalle. Ya me siento con esa fortaleza de podérselos platicar. Y no porque me quiera victimizar, ya para mí eso ya no funciona. Te lo digo y te lo comparto para que tengas mucho cuidado, porque cuando menos te das cuenta, ya hiciste las cosas. Y no todos tienen la suerte que yo he tenido. Yo conozco de cerca, de muy cerca, a mucha gente que no lo logró. Que no lo logró y que logró su cometido. Entonces yo estoy segura que yo estoy aquí porque tengo un propósito. Y yo creo que nadie tiene derecho a quitarse la vida. Yo creo que tenemos que cumplir nuestra misión o nuestro tiempo de vida, que no acortemos eso por nuestros estados de ánimo. Entonces cuidemos mucho nuestros estados de ánimo. Si tú ya descubriste en el silencio y el tiempo que te lleve, y va a haber dolor, no lo evites, y va a haber lágrimas, y si tienes que gritar, grita, agarra una almohada si no lo puedes hacer porque están tus hijos en la casa. Grita, haz lo que tengas que hacer, llora, grita, desahógate y vuélvelo a hacer al día siguiente aunque haya dolor. Y una vez que detectes cuál es tu problema, no lo dejes ahí. Trabaja para curarlo. Y créeme, te lo digo yo, no necesitas dinero, no necesitas pagar cursos, no necesitas pagar psiquiatra, no necesitas pagar psicólogo. Y no con esto digo que no sirvan. Cada persona, como yo decía desde un inicio, lo que a mí me sirvió a ti puede que no te sirva. Yo te comparto mi experiencia y tú sabrás si lo haces o no lo haces. Pero a mí no me sirvió ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un templo, ni una iglesia, ni un sacerdote. No me sirvió nada. A mí me sirvió trabajar conmigo misma, entenderme, escucharme, perdonarme y trabajar en esos traumas que yo traía. Y si mi problema principal era abrir la boca, me costó mucho tiempo guardar silencio. Hoy en día me puedes insultar y yo prefiero retirarme. ¿Y sabes por qué me retiro? No me retiro porque no tenga argumentos para defenderme. No me retiro porque tengas la razón. Me retiro porque no vale la pena que la persona me vea perder el control y vea que logró su objetivo. Por eso me retiro.
porque vale más mi tranquilidad y no que al rato yo diga, no es posible que después de todo lo que he pasado y lo que he vivido y lo que sé, hoy caiga en el juego de las personas. Y sin embargo, a pesar de todo, créanme que hay veces que me llega a pasar, me llega a suceder, pero reacciono y digo, no, ¿por qué reaccioné así? Me siento y digo, a ver, ¿por qué reaccioné así? Y una vez que entiendo por qué reaccioné así, a la siguiente dije, la solución es no hablar. Porque si tú hablas, tú pierdes el control. Y si tú ya no quieres ser instrumento para que el otro trabaje sus traumas, sus complejos o sus frustraciones, mantente callada y retírate. Nada más, no hagas nada. Y eso te ayuda a mantener paz. Paz y trabajar ese tipo de situaciones, porque muchas veces el quedarte callada te lleva a que somatizas ese malestar, te lo tragas, no te tragues nada, toma las cosas de quien vienen. Me encantaría continuar, chicas, pero no quiero hacer muy largos estos videos porque no quiero cansarlas. Voy a ser muy constante con mis videos porque una vez que yo empiezo con algo, me gusta disciplinarme. Espero que me sigan dando la oportunidad de escucharme. Gracias por haberme regalado su tiempo. Le pido a la vida, le pido a Dios y le pido al universo que algo de lo que yo dije te ayude a entender un poco y a buscar y a encontrar esa paz que tanto buscamos. Porque estoy segura que si estás aquí es porque tienes esa necesidad que muchas veces yo tuve y aún sigo teniendo algunas veces. Pero gracias a Dios hoy sé cómo calmarlas. Y hoy sé que eso depende única y exclusivamente de mí, de nadie más. ¿Sí? Entonces, me despido. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Y si me puedes ayudar, pues número 1, en suscribirte, número 2, en compartir para que mi canal pueda crecer y pueda llegar a más personas y yo les pueda ayudar. Si a ti no te sirvió, tal vez a alguien más le pueda servir o tal vez a alguien más le pueda salvar hasta la vida, porque esa es la finalidad de esto. Muchas veces tenemos unas ganas inmensas de morirnos y no nos importa que haya hijos, que haya familia y que haya personas que dependan de nosotros. Entonces muchas veces escuchar a alguien más te frena y te hace recapacitar. Y ojalá que esto que yo te comparto así sea. Muchas gracias y que pasen un excelente día, un maravilloso día. Nadie es responsable de que eso suceda, solamente tú. Muchas gracias por todo. Hasta luego.